¿Alguna vez has escuchado la frase, ese niño está mal criado o mal educado? Y entonces a raíz de eso seguramente también has escuchado los esques. Es que la maestra, es que no vive con el papá, es que su abuelita lo consiente, es que. Pero realmente, ¿qué es la crianza? ¿Qué es educar a un niño? ¿Qué es la disciplina en el hogar? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar el día de hoy con una nueva especialista, ¿eh? Así es que no se vayan, esto es asesoría gratuita, 1000 beneficios para ti. Y bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, es para mí un placer, de verdad estoy muy contenta porque estamos estrenando, digo yo, especialista. Y estamos aquí con Paola Redding de Mi Vida Orgánica. Bienvenida, Paola. Muchísimas gracias, Mare. Muy contenta de poder estar aquí compartiendo pues con todos ustedes este tema tan precioso que traemos para todas las familias. Así es, y bueno, esta sección que tenemos con Paola es justamente educación y crianza, porque el éxito empieza desde el hogar, ¿eh? Así es que si ustedes quieren hijos exitosos, estos temas de seguro que les van a ayudar muchísimo. Y bueno, pues antes de que entremos de lleno con el tema, quiero darle la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están viendo o escuchando, ¿verdad? A través de la radio. También estamos en YouTube, por si quieren buscarnos allí, compartir. De pronto hay personas que dicen, es que yo en Facebook ni cuenta tengo. Ah, bueno, pues tenemos YouTube. Y si están en Facebook, también. Recuerden que estamos siempre pendientes de todos sus comentarios en las tres plataformas. Así que con toda confianza, si tienen alguna duda que les vaya surgiendo durante el tema, ¿verdad, Paola? Pues vamos a estar aquí dispuestísimos durante este tiempo de transmisión. Y bueno, pues ahora sí, desde Monterrey, Nuevo León, ¿verdad? Tenemos aquí a Paola Redding, especialista en qué se preguntarán. Bueno, pues ahí les va. Muchos de ustedes seguramente escucharon esto del homeschool a partir de la pandemia, ¿verdad? Nos vimos como que obligados en cierta forma a practicar el homeschool. Esto que es más bien, le diría yo, escuela en línea. Pero sabían que hay muchas familias, la verdad que es algo que ya va creciendo, que no solamente lo practica desde la pandemia, sino que ya viene practicándolo desde mucho antes. Eso es posible. Niños que practican y que son educados totalmente en casa. Pero ¿cómo es eso? ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué contras? ¿Qué dificultades? Bueno, pues todo eso es justamente en lo que se especializa Paola Redding. Entonces, si quieren saber más, créanme, son temas muy interesantes. De pronto uno puede decir, ay, pues eso ni he escuchado, pero cuando uno se va adentrando, tiene bastante tela de dónde cortar, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, ya no sigo hablando yo, que no te quiero quitar el tiempo, ¿verdad?, de exposición. Y cuéntanos, Paola, un poquito de ti y de qué nos vas a hablar. Bueno, pues nuevamente muchas gracias. Sí, pues yo soy mamá de 3 niños, los 3 son educados en casa desde hace 6 años, empecé con el mayor. Y sí, como comentabas, pues el homeschool es algo un poquito alejado de la realidad de la pandemia. Es más un estilo de vida que miles de familias hemos practicado desde hace ya bastantes años. Aquí en México no es tan fuerte, pero por ejemplo países como Estados Unidos son millones de familias las que educan en casa. Y bueno, pues yo soy autora de un libro que se llama precisamente Educación en Casa. Tengo mis redes sociales de homeschool, de mi vida orgánica. Mi vida orgánica lo relaciono con el homeschool porque precisamente el educar a nuestros hijos en nuestro hogar es parte de una vida más natural, más conforme a la planeación orgánica en lo que significa criar a los hijos, los padres, que somos los padres los encargados de educar a cada uno de nuestros hijos. Y bueno, pues muy contenta ya por todo lo que he visto. Y precisamente por eso es que yo me he comprometido con muchas familias para poder estar compartiendo este tema porque es algo maravilloso. Es muy diferente a lo que nos imaginamos. Casi siempre cuando hablamos del homeschool, la Ay, está teniendo gente... allí algunos problemillas con internet. Ahí está. Listo. ¿Ahí se escucha? Sí, ya, se cortó un poquito. Ok, perfecto. Bueno, pues te comentaba que ahora que pues se hizo un poquito popular la educación en el hogar, porque ahora sí que al planeta entero le tocó
encerrarse en su casa con sus hijos. Sin embargo, está un poquito alejado de la realidad de los que educamos en el hogar, es una situación diferente. No me voy a entrar demasiado en eso, pero sí vamos a tocar un poco el tema porque tiene mucho que ver la educación como lo conocemos con la educación en casa. Y yo les quiero platicar acerca de 3 pilares de la educación para criar a nuestros hijos con éxito. ¿Cómo los vamos a llevar al éxito? ¿Qué es lo que va a hacer que ellos puedan ir creciendo, ir escalando, ir llegando cada vez más alto? Y pues bueno, antes que nada hay que definir qué significa educación. Por lo regular, cuando nos preguntamos o cuando escuchamos el tema de educación, inmediatamente lo relacionamos con la escuela, con la escolarización, con las calificaciones, con los promedios, con los exámenes. Materias, ¿no? Exactamente, casi siempre educación y vemos el gorrito de graduación de universidad, ¿verdad? Claro. Eso es lo primero que se nos viene a nuestra mente. Sin embargo, la educación es un tema de actitud. No es de métodos, es una cuestión de perspectiva, porque como mencionabas tú ahorita, educación también puede ser lo opuesto, mala educación. Cuando escuchamos a niños que, como dices, que son mal educados o que faltan al respeto, etcétera, eso también es parte de una educación. Pero a veces lo dejamos como al último lugar. Yo también pasé por el proceso de desescolarizar mi mente, sobre todo porque uno inmediatamente relaciona el éxito, la educación con todo lo que tenga que ver académicamente. Porque así es como fuimos formados, así es como nuestras antiguas generaciones desde hace casi 2 siglos se fueron especializando en eso. Pero solo, perdón la frase, ¿no? Estudia para que seas alguien en la vida. Exactamente. ¿No? O sea, ya desde ahí ya nos están plantando algo que dices, no, ese no estudió, no es nadie en la vida. ¡Ay, qué fuerte!, ¿no? Exacto, y muchas veces a los niños los vemos, sobre todo cuando ya entran a la escuela y empiezan todos los exámenes o que si están en X o Y escuela, pareciera que los niños son un número. Se oye un poquito fuerte, pero es una verdad y los niños son personas, no necesariamente sus cualidades ni lo que van a lograr va a ser determinado por una calificación, que ahorita nos vamos a entrar un poquito más en eso. Entonces, estos 3 pilares que yo voy a mencionar, el primero de ellos es el personal, ¿ok? El segundo es el familiar y social y el tercero es el académico. Entonces, hablando de éxito, estas son las 3 preguntas que nosotros nos tenemos que formular. ¿Para qué es el éxito? ¿Hacia dónde quiero que mis hijos lleguen? ¿Qué te imaginas cuando piensas en la palabra éxito? O vemos al éxito según la sociedad, porque también esa palabra está muy materializada. Nos imaginamos si es hombre, ay, pues a una persona así detrás en una oficina muy linda, en un escritorio, con un puesto muy alto o manejando una gran empresa, pero no lo relacionamos con otro tipo de éxitos que son muy importantes, como el éxito personal, el éxito familiar, el éxito social. Y vamos a ver qué es lo que dice el diccionario acerca de la educación. Dice, es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y hábitos. Es un proceso educativo que se da a través de la investigación, el debate, la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo y la formación en general. Entonces, realmente, si lo analizamos a profundidad, esta definición está un poquito lejos de lo que por lo regular pensamos acerca de lo que se trata la educación. Es todo un proceso. Y si te fijas, dice de facilitar el aprendizaje. Relacionamos, por ejemplo, en la educación académica, que si los papás son maestros o que si estudiaste para ser maestro, pero realmente la educación se facilita, porque no puedes saber todas las cosas, no puedes tener todos los conocimientos, ni siquiera los maestros de las escuelas tienen todos los conocimientos de todas las cosas.
No somos nadie expertos en todo, pero ¿qué hacemos? Les proporcionamos a los niños las herramientas, se las facilitamos, las ponemos a su alcance para que ellos sean quienes se van autoeducando poco a poco. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, cuando me preguntan cómo voy a educar a mis hijos si no van a la escuela, y aquí yo voy a mencionar algo muy importante. El problema no es no ir a la escuela, sino la falta de educación, yendo o no. No sé si me explico, porque hay personas que van a la escuela y no tienen educación. Y hay personas también que no van a la escuela y tampoco tienen educación. Entonces, ¿realmente de qué se trata? Como mencionábamos al principio, es un tema de actitud. ¿Qué va a aprender la persona para lograr lo que necesita hacer en esta vida? Así que vamos a mencionar la primera, que es la educación personal. ¿Cómo que la educación personal? Bueno, ¿qué cualidades se necesitan para alcanzar la plenitud de vida? Número 1, la autoestima. Hoy en día tenemos un problema muy grave de autoestima en niños, en adolescentes, en jóvenes, y ahora está aumentando también a adultos, y pues tristemente a veces se ve en las redes sociales, ¿verdad? Que ves ya pues a personas ya grandes todavía haciendo cosas pues para llenar ese vacío, querer llamar la atención, o como se menciona mucho ahora, los famosos likes, a ver si me dan like o no me dan like, y a veces la gente está determinada por eso. Depende de eso. ¿Qué tanto voy a alcanzar? ¿Qué tanto la gente me va a aplaudir? ¿Qué tanto me voy a dar a conocer? Eso quiere decir que tenemos un fundamento muy vacío respecto a la autoestima como personas. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que como poner el freno de mano, así a como vamos a toda velocidad con los niños, y analizar que realmente nuestros hijos tengan una autoestima sana, porque hay polos opuestos, ¿verdad? Está la autoestima donde no me valoro, donde necesito la aprobación de alguien. Hay índices de suicidio muy, muy altos, porque pues por lo mismo de que se busca una aprobación tanto social como económica como académica. Y está el otro lado de la moneda también con niños narcisistas, ¿verdad? Que quieren toda la atención, que creen que todo se les va a dar fácil. Exactamente, ¿verdad? Quiero esto y lo quiero ya y lo quiero ahorita. La clave está en nivelar, en llevar a nuestros hijos a encontrar el balance y amarse de manera correcta, de tal forma que ellos también puedan proyectar ese amor hacia los demás, y que no necesito que alguien me valore, no necesito que alguien me responda como yo estoy esperando que lo haga para yo sentirme valorado. El siguiente es los talentos. Es muy importante que nosotros como papás identifiquemos los talentos innatos que tienen nuestros hijos. Es una cuestión personal, es una cuestión natural. Los niños no son una hoja en blanco a la que tenemos que llenar. Los niños ya nacen con intelecto, ya nacen con un cerebro lleno de ganas de hacer y deshacer, y porque pues cuando son bebecitos, ¿por qué tenemos que estar detrás de ellos? Porque ellos están hambrientos por descubrir, están hambrientos por hacer, por morder, por quitar, por sacar, y conforme van creciendo según las etapas, porque por eso es tan profundo el tema de la crianza, porque si los niños vinieran en blanco, pues no tendríamos que disciplinar, no tendríamos que dar órdenes, no tendríamos esas luchas que a veces hay entre papás e hijos. ¿Por qué es esa lucha? Porque el niño ya viene con una sed, ya viene deseoso de conquistar el mundo, y a veces nosotros decimos, no, tú no sabes nada, el que te voy a decir soy yo. Y a veces el frenar esos talentos, llámese talentos musicales, llámese talentos intrapersonales, interpersonales, todos los que existen, físico-matemático, deportivos, atléticos, artísticos, de todo eso, muchas veces nosotros decimos, no, es que eso no es lo que tú debes de hacer. Tú tienes que hacer lo que yo digo que debes de hacer para poder llegar al éxito.
Así que es es clave que nosotros identifiquemos cuáles son los talentos de nuestros hijos para que ellos se puedan desarrollar de manera plena. Por lo regular sucede que, por ejemplo, me dicen, bueno, es que a mi hijo no le gustan las matemáticas y es que es bien inquieto y no se está sentado. Y, pues si tu hijo es bien inquieto, pues a lo mejor va a ser un gran atleta. Porque yo no pudiera tener a lo mejor un Mozart corriendo en una carrera de atletismo, pues porque no es su talento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con deportistas como, no sé, Michael Jordan, Serena Williams, todos ellos que nacieron con un talento innato? Entonces es muy importante que los niños desarrollen sus talentos como una educación personal, y eso también va ligado, ahorita lo vamos a ver así brevemente, respecto a la universidad. El número 3 es la disciplina, y ese también es un tema bastante fuerte que hoy en día ha generado mucha controversia, ¿verdad? Porque que no le digas porque lo vas a traumar, y no le digas porque le vas a hacer. Y había una persona que decía, pues estaremos traumados, pero somos educados, ¿verdad? Tenemos respeto. Aquí nos dice Carpions de Falix. Son lienzos en los que se va creando una obra, que sea una obra maestra, nos dice, ¿no? Refiriéndose a los niños. Y, y fíjate que se me hace muy interesante el comentario, porque si bien es cierto, ¿no? Como sí son lienzos, pero no están en blanco. Esa es la diferencia, ¿no? Lo que tú nos estás diciendo, no están en blanco, o sea, no se trata de como lo que muchas veces pasa, ¿verdad? Yo quería ser arquitecto y no pude, por lo que sea, ¿no? Era pobre, ¿verdad? Pero mi hijo va a ser arquitecto. Ups, ¿y si tu hijo quería ser atleta, como dices? ¿Y si lo suyo no es la arquitectura, sino que es a lo mejor la música? Y si, ¿no? Entonces allí ya no está, o sea, si es un lienzo, no está en blanco. No es así como que si bien habrá muchos que sí logran que sus hijos estudien lo que ellos querían y todo, pero ¿qué tan exitosos son realmente? Habría que preguntarnos eso. O sea, yo quisiera que relacionemos, y bueno, yo en lo personal así lo creo, que alguien verdaderamente exitoso es feliz. Así, para empezar. Exacto. Para mí alguien que a lo mejor tiene muchísimo dinero, pero no es feliz, no es exitoso. Entonces, ¿cómo queremos que sean nuestros hijos? Del tipo de éxito que pues sí, tienen mucho dinero y viven en una casota y todo, pero son infelices, o los queremos felices, primero que nada, ¿no? Más allá de lo demás. Entonces, justamente en esto que estamos viendo, lo personal, fíjense qué puntos tan interesantes, porque justo de allí parte, ¿verdad, Paola? O sea, de lo personal nos podemos ir, yo me imagino, a las demás áreas que nos vas a platicar. Entonces, pues ya vamos viendo, ¿no? A ver, vamos checando qué habilidad tiene mi hijo. Sí, definitivamente, por ejemplo, hace poquito me encontraba con una noticia de un chico, también como lo que sentimos que es aparentemente muy exitoso en una de las mejores universidades de México, con muchos talentos, con todo. Haz de cuenta que, wow, como listo para triunfar. Y resulta que el chico cometió homicidio a un taxista porque estaba pues bajo los efectos del alcohol, y se molestó cuando le cobró el taxista y lo mató a golpes. Y me gustó mucho un análisis que hacía una persona, precisamente como imaginándose la vida de este muchacho, ¿verdad? Un hijo que tuvo todo, que se le dio todo lo que pensamos que se necesita para la vida, los medios, las escuelas, los estudios, una familia, etcétera. Y sin embargo, pues el joven va a pasar 20 años de su vida, pues ahora sí que en la cárcel, porque por una situación en la que algo sucedió en el proceso de su vida que culminó de esta manera, porque esas cosas no suceden por accidente, no simplemente suceden porque sí. Hay que ver toda la historia que hay detrás. Y es muy importante que nosotros primero nos enfoquemos en que nuestros hijos sean disciplinados. La palabra disciplina viene de discípulo, ¿sí? Entonces yo con el ejemplo como padre enseño a mi hijo y lo hago, yo me pongo en la posición de líder y él me sigue, y juntos vamos formándolo, vamos trabajando su carácter,
sus retos, todo lo que se le hace difícil. En mi caso, la verdad es que mis hijos, yo creo que los tres son fuertes, ¿verdad? Y no me refiero a que tengan carácter fuerte, porque carácter fuerte es un carácter que se domina, que se controla, Exacto. que sabe manejar sus emociones. Me refiero a esa fuerza de ya llegué y yo aquí mando y yo voy a hacer y todas esas que a lo mejor algunos se identifican conmigo. Entonces yo me vi comprometida en esta gran labor de empezar a estudiar, porque ese es otro tema. Nos preparamos para matemáticas, nos preparamos para las ciencias sociales, para español, pero no nos preparamos para ser padres. Entonces tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos que leer, tenemos que investigar. Yo desde bien pequeño, mi niño, empecé a leer libros de cómo criar a los varones, porque el mayor era varón y yo crecí entre puras mujeres, y no sabía qué estaba pasando. Y rápido empecé a estudiar acerca de niños de voluntad firme y muchos otros de psicólogos reconocidos y que yo sé que tienen una línea sana, una línea correcta, porque como mencionábamos ahorita, ya hay de todo y hay que tener mucho cuidado de lo que escuchamos, de tantas ramas que hay. Y es bien importante eso, enseñar a nuestros hijos a trabajar su carácter. Y esto va muy de la mano con el siguiente punto, que es la resiliencia. Ahora en la pandemia fuimos testigos de una gran crisis educativa en la que se encuentra el mundo entero. Aumentaron los crímenes, aumentaron los robos, aumentaron los divorcios, aumentó el abuso hacia niños en las casas, en las mismas casas, aumentó la violencia intrafamiliar y eso nos habla de un problema muy grave, porque quiere decir que los niños no los estamos preparando para cuando vayan a venir problemas. Por lo regular, los papás pues queremos protegerlos y tenerlos en ese nido de amor y de cuidado en el que pues no les suceda nada. Nadie queremos que les pase algo malo a nuestros hijos. No queremos que les pase nada a nuestros hijos. Sin embargo, no quiere decir que los vamos a aventar, a lanzar a la guerra. Lo que sí es que tenemos que nosotros preparar o permitir los ambientes en los que ellos se enfrenten a las dificultades, porque está pasando mucho esto. De, ay, hace berrinche y, ay, bueno, le doy. Ay, ¿y quiere esto? Bueno, se lo compro. Y podría decir mil ejemplos. No Yo creo que sí, muchas personas saben a lo que yo me refiero. La clave es esa, ¿verdad? De permitirles. Había un psicólogo que decía, déjalo sufrir tantito. ¿Por qué? Porque en la vida hay sufrimiento, en la vida hay dolor, en la vida, claro, es parte de la vida, va a haber muchas dificultades. ¿Qué pasa? Yo a veces les digo a mis hijos, ¿qué pasa si un día de grande, de pronto, claro que no, Dios quiere, no sucede, ¿verdad? Pero que tienen algún accidente muy grave o pierden su trabajo o alguna enfermedad? Tienen que estar preparados, la gente ya no resiste, ya no aguanta el enfrentar el dolor, el soportar. ¿Cuál es la diferencia? Cuando ellos están bajo nuestro cuidado, que vamos a estar ahí mientras ellos van madurando. Como decía ahorita, no es que lo vas a dejar, órale, cáete del precipicio, digo, hablando en cualquier sentido de la palabra. O sea, voy a estar contigo para darte, nuevamente volvemos al punto, las herramientas de cómo sobreponerte a las dificultades, ¿ok? Y se puede implementar en cualquier situación. Si es un niño, vamos a suponer que le gusta mucho un deporte y fue una competencia y perdió, pues no le voy a decir, ay, bueno, pues le voy a comprar el dulce para que se sienta bien. Tengo que permitirle que él sienta ese momento de frustración y a lo mejor hasta, pues, ¿cómo se le puede decir? Ay, esas ganas de haber querido ganar y que no se logró, porque eso le va a dar herramientas para prepararse para las cosas difíciles que van a venir y decirle, pues ni modo, a la otra te preparas más y a la otra practicas más y te esfuerzas más, porque pues esto es difícil y por algo el otro ganó, el otro pues se lo mereció, ¿verdad? Es que fíjate, Pau, me suena a lo mejor desde mucho antes, ¿verdad? Cuando hablamos de que son chiquitos
y no les permitimos vivir ni la frustración de que no le puedes comprar un dulce o que no puedes ir con él al parque. O sea, ¿cuántas veces vemos a las mamis con los cabellos? Y porque es que ahorita tendría que hacer esto, pero me hizo berrinche y estoy aquí en el parque porque me hizo berrinche, porque cómo se va a frustrar de esa manera. Entonces, oye, si desde ahí no puedes soportar el hecho, ¿no? O sea, no digo que no lo lleves nunca al parque, ¿verdad? Tampoco va por allí. Como que, no, nada para que sea totalmente resiliente. No es eso. Sí habrá momentos en que tú no puedes y debes ser firme en el, no se puede, mi amor. Que va a llorar, seguramente va a llorar, que va a ser, seguramente, ¿no? Pero sí, pues sí, pero no se puede. Exacto. No se puede, punto, ¿no? Entonces allí ya empiezan a poder tener esa fuerza, esa fortaleza de, bueno, ya resistí en esto poco, como dices, viene una competencia, algo no ganó, bueno, ya lleva cierta escuela, ¿no? Claro. Pero ¿cuántas veces vemos a personas que por no ganar, literal sacan la pistola y, ¿no? Porque nunca aprendieron desde chiquitos a tener esa fortaleza, ese enfrentamiento, ¿no? Porque a lo mejor yo a mi hijo jamás le digo que no, pero ¿qué crees? En la escuela, en la natación, jugando en el parque, alguien le va a decir que no. Segurísimo. Tenemos aquí, ya nos dice Carpions de Failings, nos dice éxito personal, no social, y nos comparte que tiene 3 hijos. La mayor tiene habilidades para los idiomas y la música y el baile. Mi hija de en medio desde muy pequeña para la pintura, fíjate, y el menor le apasiona todo lo relacionado con la historia de nuestro planeta. Qué bien, lo tiene muy bien ubicado aquí, las habilidades de sus hijos, que como podemos ver son muy diferentes entre cada uno, ¿no? Así es, eso es lo maravilloso de esto, que no nacimos para ser iguales, ni para ser formados iguales, ni nos vamos a dedicar todos a lo mismo. Yo a veces les digo, por ejemplo, cuando se preocupan muchos los papás por los exámenes o las calificaciones, les digo, ok, o sea, está bien buscar la calidad, buscar la excelencia. Sin embargo, es como si, como mencionabas tú ahorita, si te obligaran a estudiar medicina y a ti te gusta la arquitectura. Pues qué difícil, ¿verdad? O sea, yo digo, pues hasta yo me enojaría, hasta yo diría, no, hombre, no quiero eso. Entonces, imagínate, toda una vida ejerciendo, ¿no? En algo que no te gusta. Ay, no, exacto. Como yo les digo, ¿verdad? A los papás, hay cosas que son básicas, que son claves o indispensables, que es bueno que lo sepas porque es cultura, porque te va a servir. Pero si me traumo porque en vez de sacar un 10 en historia, el niño sacó un 8 y pienso que no, que por eso le va a haber problemas, pues no, o sea, hay que entender que antes pues, los exámenes ni existían, para empezar. Y en los siglos anteriores salieron grandes artistas de literatura, de música, de pintura, arquitectos. ¿Por qué? Porque desbordaban su pasión exactamente en lo que a ellos les gustaba y para lo que fueron hechos, ¿verdad? Ese talento innato como el que mencionábamos ahorita. Eso es bien, bien importante, que los niños pues tengan bien identificado qué son esas cosas y nosotros como papás, ¿verdad? También aquellas cosas que les apasionan. Otro de los puntos ahí en el pilar personal es la perseverancia. Ahorita también podemos ver mucho que los chicos desisten. Ya empezaron algo y al rato ya no, y luego quieren otra cosa, y luego quieren otra cosa. Entonces, enseñarlos a perseverar, ¿sí? Que también si ya te gusta algo, si estás haciendo algo, pues terminarlo cuesta. Eso va un poquito de la mano con la disciplina, ¿verdad? Que hay que perseverar, que hay que enseñarlos que, por ejemplo, nosotros, y puse yo un ejemplo en una ocasión de que mi niña quería una muñeca que pues estaba cara, no era cualquier muñeca, entonces yo le dije, bueno, hija, pues si tú quieres esa muñeca vas a trabajar. Tiene 8 años. Entonces, ¿qué? Hicimos un proyecto juntas de vender empanadas y claro que hubo un momento en el que se cansaba, porque pues a veces la gente, e íbamos así literal de casa en casa, fue toda una aventura padrísima y ella aprendió muchísimas cosas, pero a veces se cansaba, a veces ya no quería y yo le decía, bueno, acuérdate que tienes una meta, que tienes un objetivo y vamos a seguir y la apoyé y al final lo logró.
y muy contenta, ¿verdad? Porque se compró eso. Entonces, enseñarlos a perseverar, porque sucede también esta otra cosa. Entran a los trabajos y al mes ya me salí porque pues ya no me gustó o porque no era lo que yo pensaba o lo que yo creía. No gano Entonces, lo suficiente, qué sé yo, ¿no? claro, o sea, para llegar al puesto que tú quieres llegar, pues hay que perseverar, hay que esforzarse, hay que echarle ganas. Y dentro de, hablando de los trabajos, está la otra cuestión que es la económica, que también es algo con lo que se lucha toda la vida, porque si desde niños no enseñamos a nuestros hijos a tener la perspectiva correcta respecto del dinero, entonces ellos, en vez de ir en búsqueda de esa plenitud de vida, van a ir en búsqueda del dinero. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Que ya tenemos adolescentes que están metidos en la venta de drogas, que están metidos incluso en trata de blancas, en cosas muy, muy severas. ¿Por qué? Porque su perspectiva respecto del dinero es la equivocada. Uh-huh. O por ejemplo, ahorita ya los jovencitos, quiero que me compres el iPhone 45, quiero la computadora tal, quiero la marca tal, quiero la ropa tal. Y es muy importante que ellos se ubiquen y pongan los pies en la tierra y sepan que las cosas cuestan y sepan que de qué manera podemos nosotros enseñarles el valor de las cosas, qué es lo que realmente a ellos les va a dar una estabilidad. Que el dinero es un medio, no es el medio. Tienen que tener esa educación, hay que hablarles del dinero, hay que hablarles de cómo funciona la economía, hay que hablarles de para qué sirve, de cómo ahorrar, cómo no endeudarse. ¿Para qué sirve, verdad? Exacto, del uso de las tarjetas de crédito. Y pues de ahí nos brincamos pues ya al segundo pilar, que es el familiar y social. La típica frase, ¿verdad?, de cómo van a socializar los niños. La socialización no es algo que se busca, es algo que sucede, es algo que se vive. No podemos estar en una sociedad sin socializar. Es algo que desde que crecemos, desde niños, estamos siempre socializando, siempre estamos conviviendo, porque ese es otro punto. Hay una diferencia muy grande en la socialización respecto de la convivencia. Si nos preguntan a nosotros con cuántas personas realmente hemos convivido desde nuestra niñez, pues mencionamos a los que fueron realmente nuestros amigos, aquellos con los que intimamos, aquellos que nos conocían realmente, aquellos con los que hubo pues una relación, porque pues para socializar yo puedo socializar en el parque, en la tienda, en el súper, por eso, esa persona es muy sociable. Claro, porque pues va a una fiesta y socializa con todo el mundo, pero eso no es necesariamente una convivencia. Y dentro de la convivencia entramos en esta parte de la convivencia familiar. La gente está muy preocupada porque los niños socialicen en la escuela, pero ahora también nos dimos cuenta que hay un problema de convivencia familiar, porque pues muchos papás ya no aguanto a los niños y los niños ya no aguanto a mis papás y el marido ya no aguanto a la esposa y la esposa ya... Entonces dices, ¿qué pasa? Hay algo que está faltando, hay un pilar que se está descuidando, es un fundamento. La familia es el núcleo de la sociedad. Tenemos que aprender primero a convivir como familia para poder salir a convivir y socializar allá afuera. Y dentro de la convivencia familiar, dentro de este principio está el respeto a los padres, a la autoridad, que los niños tienen que saber y tienen que entender que el respeto hacia los padres, la honra hacia los padres, les va a dar herramientas fundamentales para poder salir adelante. Porque eso también sucede que, por ejemplo, he escuchado de jóvenes que entran a un trabajo y les cae mal el jefe y no, pues es que a mí no me gusta que me esté diciendo tal y cual y claro, estamos hablando en términos normales, ¿verdad? O le faltan al respeto a cualquier autoridad que se les pone adelante. Yo creo que ni siquiera tengo que mencionar ejemplos porque todos en algún momento más últimamente estamos escuchando de este tipo de situaciones complicadas en el que los chicos no saben respetar a las autoridades y estamos viendo una mala educación. En las redes, estamos viendo en las películas, en programas,
En todos lados estamos viendo que se propicia una falta de respeto hacia la autoridad. Y ahora, el ser autoridad no significa ser autoritario y solo dar órdenes y tú me tienes que obedecer. Es a través de la convivencia. Cuando yo tengo una convivencia con mi hijo, cuando yo he aprendido a escucharlo, cuando sé qué piensa, qué siente, cuando estoy involucrado completamente en su vida, con sus amigos, con todo lo que hace, con sus sueños, entonces es más fácil que cuando yo tengo que aplicar la disciplina, mi hijo tenga otra actitud hacia mí, porque ha sido un sembrar y sembrar y sembrar para poder ver una cosecha. A veces me buscan mamás pues que en algún momento ya se sienten desesperadas cuando son adolescentes sus hijos y me dicen es que ya no sé qué hacer, es muy irrespetuoso. Y les digo, bueno, antes que querer impartir una disciplina tienes que formar una relación con tu hijo. Tienes que saber qué hay en su corazón, qué es lo que necesita, qué le está pasando, antes de querer arreglar su conducta. Y aquí entra también toda la cuestión familiar, entre los hermanos. Luego dicen, ay, es normal que los hermanos se peleen. Más bien yo diría, es común, pero no es normal. Porque vemos, por ejemplo, también supe de un caso en el que un papá falleció y dejó pues una herencia muy grande a sus hijos y los hijos terminaron divididos. ¿Por qué? Porque no hubo esa formación, no hubo ese ustedes son un equipo, ustedes están para apoyarse. Cuando los hijos están peleando, los ayudemos a arreglar sus diferencias. En casa, por ejemplo, no está permitido jamás burlarse uno de otro. Tiene que haber un respeto, tiene que haber amor, tiene que haber apoyo, tiene que haber cariño. Porque yo siempre les digo, un día nosotros no vamos a estar y van a quedar ustedes. Ustedes van a ser la próxima familia, ustedes son los que se van a juntar en Navidad, ustedes son los que sus hijos se van a reunir. Nosotros un día no vamos a estar. Y la otra cuestión es también que al final, siempre lo que queda es la familia. Los amigos pasan, los compañeros, todo es momentáneo, pero la familia esa es para siempre. Y la tercera, ya entrando un poco más en la sociedad, en tener amor por el prójimo. No solamente la mala educación la vemos en los niños. Me ha pasado que voy en el carro y escuchas a la persona gritar una maldición porque alguien se metió mal o porque aceleraron, porque era su turno. ¿Y qué es lo que está pasando? Que hay un desenfreno en el que ya no me importa el otro, en el que no respeto al otro, y lo vemos en muchos sentidos. Por todos lados hay una competencia, hay una lucha, hay diferencias, hay contiendas, hay rivalidades. Entonces todo eso también se tiene que trabajar en que nuestros hijos vean con los mismos ojos, como decías ahorita, ¿verdad? Al que recoge la basura, como el que tiene la empresa más grande del mundo, del país o de Latinoamérica, porque son personas. Tiene que ser el mismo trato, la misma perspectiva. Por eso decíamos ahorita, es una cuestión de perspectiva. ¿Cómo le enseño yo a mi hijo a tratar a los demás? A ayudar al prójimo. Los países primermundistas son países en los que la ayuda entre la misma sociedad, entre la misma cultura, es bien profunda. Por ejemplo, aquí en Monterrey hay como unos mercados muy grandes donde pues ves de todo, ves coreanos, ves árabes, hasta judíos. Y lo que sucede es que ellos prosperan porque cuando llega alguien de su país que no tiene dinero, que no tiene trabajo, que no tiene nada, el otro coreano o el otro árabe o el otro le ayuda. O sea, incluso se ayudan económicamente en lo que el otro prospera. Nunca sabemos hasta dónde, qué alcance tiene el amar al prójimo y sin esperar nada a cambio. Porque pues siempre vamos a poder ayudar a alguien que nunca nos va a poder compensar. Pero tenemos que ver a las personas con compasión, con misericordia. Hay mucha indiferencia a veces. Están los niños y, ay, es que él no me cae bien, o es que mira cómo se viste, o es que... Ajá.
lo que se puede interponer, ¿verdad? Para que no haya una sana visión de cómo nos relacionamos con la gente que está allá afuera de nuestra casa también. De aquí nos pasamos al tercer pilar, que era el académico. Ese gran pilar que tanto se habla, ¿verdad? Y si se fijan, yo lo dejé. El único. Exacto, pero yo lo dejé al final porque es importante, es muy importante la educación académica, pero no es la más importante. Y hay que entender esta cuestión de la educación académica, ¿qué es? O sea, ¿realmente qué es? Porque no es tampoco ir a la escuela, porque yo puedo aprender muchas cosas en libros, en documentales, en el parque, en la montaña, en un museo, en un concierto. Puedo aprender de muchísimas formas. Entonces, si nos vamos ahora sí que a la raíz de la educación, como lo conocemos académica, se trata de tener conocimientos, porque no es lo mismo aprender que aprender de memoria. Sí, exacto. Hay una mamá que me decía hace poquito, es que mi niño no quiere aprender nada, solo está jugando. Bueno, lo que pasa es que no hay una diferencia en jugar y aprender. Cuando el niño está jugando, está aprendiendo. O sea, el aprendizaje va de la mano con el conocimiento, pero el conocimiento puede venir de cualquier forma, de cualquier manera, en cualquier lugar. Entonces, si la clave está en tener conocimiento, pues entonces ya no me fijo tanto en cómo tiene que ser. O sea, no necesariamente mi hijo tiene que estar sentado 5 horas detrás de los libros, contestando y respondiendo o presentando exámenes para que tenga conocimiento. ¿Qué tipos de conocimientos les van a ser útiles? Ese es el segundo, que es un poquito lo que hablábamos ahorita. Por ejemplo, a lo mejor no es muy apto para las ciencias sociales, pero se le facilitan mucho los números. Entonces, ok, es bueno. Yo así le digo a uno de mis hijos, que ay, cómo le aburre la historia. A mí también se me hacía muy aburrida, pero ahora digo, bueno, la verdad es que ni siquiera me acuerdo de muchísimos. Es más, es casi imposible que te acuerdes de toda la información que te dan en la primaria respecto de la historia. La verdad es que la mayoría de las personas que se vuelven muy conocedores de la historia lo aprenden ya más grandes. ¿Por qué? Porque conforme vas teniendo una identidad de tu país, de tu lengua, de tu cultura, de tu sociedad, te empieza a interesar lo de los demás. Y de verdad que es uno de los cadillos de los papás, de que es que no le gusta aprender historia. Bueno, entonces, ¿de qué manera se la puedes hacer divertida? ¿Verdad? Pues llévalo, por ejemplo, aquí en México están las pirámides, hay un montón de museos, o cuando hay presentaciones en vivo, de que va a aprender, lo va a aprender, solo le vas a dar las herramientas. Y si ves que tiene una facilidad extraordinaria para los números, entonces dices, bueno, le voy a proporcionar conocimientos de números, porque tal vez va a ser un físico matemático, o tal vez le va a gustar mucho la tecnología, la programación, etcétera. Entonces, plantearnos eso, o sea, hacernos esas dos preguntas de ¿para qué le va a servir y cuáles realmente van a ser útiles? Y aquí entramos también en el tema de los exámenes. ¿A cuántos nos gustaron los exámenes? Uy, pero fíjate, ay, perdón, antes de que entres todos los exámenes, les quiero dejar una reflexión, ¿eh? Y de veras, yo estoy segura que si ahorita a su servidor, a cualquiera de ustedes, nos hicieran un examen de primaria, así de sexto de primaria, no pasaríamos en muchos sentidos, de veras. Y no es porque, o sea, yo les puedo decir, a lo mejor hasta si se quiere como presumir, yo era de las aplicaditas, ¿no? De los primeros lugares y todo. Y sé que en su momento memoricé muy bien muchas cosas. Pero de verdad, o sea, ahora me ponen así ciertas cosas. Yo decía, esto lo tenía perfecto, pero ahorita no tengo ni idea, de verdad, ni idea. Tengo lo básico, lo que ocupo, por supuesto, ¿no? Sabemos redactar, sabemos hacer operaciones básicas, todo lo que se necesita en la vida, creo que es algo que todos tenemos muy bien. Pero ¿qué pasa con todos los demás conocimientos?
Exactamente. ¿verdad? No, y te aseguro que así estamos la mayoría. O sea, realmente yo pienso que la primaria la traes a la luz cuando tus hijos entran en primaria. Que dices, Exacto. híjole, Y hay que ahora sí me repasar, ¿eh? toca. Y la cuestión es que ahora sí lo haces como reflexionando, ¿verdad? O sea, Ándale. ahora sí dices, esto era para esto, esto era para el otro. Pero yo también hace poco me topaba que los diptongos y que pues, nunca en la vida, o que el Sí, o sea, ácido sabes dónde lleva el ribonucleico. acento la palabra, pero ya no te acuerdas que si era la Sí, aguda, y la es grave. O sea, no lo tienes tan exacto. claro, ¿no? Pero ¿sabes por qué? Precisamente por lo que mencionábamos ahorita de que no es lo mismo aprender que aprender de memoria. Ujú. Todo lo que aprendemos de manera forzada, de memoria, por querer lograr algo de memoria, solamente recordamos el 20%. Y todo el 80% está comprobado científicamente, te lo digo porque lo he investigado a profundidad, se olvida. O sea, nos quedamos con una vaga idea, con ciertos recuerdos, pero como bien dices tú, o sea, igual a mí, si ahorita me preguntan una fórmula de química que vi en secundaria, pues no me acuerdo. O sea, conoces varias cosas y eso es lo que sucede cuando queremos que nuestros niños sepan todo y aprendan todo y de todo. ¿Qué pasa? Que aprendemos poquito de cada cosa, entonces no se hacen excelentes En pues en algo. nada. O sea, sí, todo es poquito, pero lo que realmente pudiera ser funcional para sus vidas, hay estudios que han determinado que lo que se aprende con entusiasmo es lo que se nos queda grabado para toda la vida, o al menos para casi toda la vida. A mí me pasaba, por ejemplo, que a mí me gustaban mucho las artes, siempre se me dieron muy fácil y o sea, son las clases de las que más me acuerdo, Ujú. las que realmente disfrutaba y las que tenía mis dieces así fácil, ¿verdad? Porque no me tenía ni que esforzar. ¿Por Y qué? se te iba Porque lo rápido, ¿no? hacía, exacto, lo hacía con entusiasmo. Y fíjate que les quiero compartir así brevemente un post que puse el día de ayer. Es de Anónimo, anda circulando por ahí, no es mío, pero está muy lindo y dice: queridos padres, los exámenes de sus hijos comenzarán pronto. Sé que todos están muy ansiosos de que a sus hijos les vaya bien, pero por favor, recuerden que entre los estudiantes que se sientan a presentar los exámenes hay un artista que no necesita entender las matemáticas, hay un emprendedor que no le importa el cuento o la literatura inglesa, hay un músico, no importa quién califica en química, hay un atleta cuya condición física es más importante que la física. Si tu hijo obtiene las mejores calificaciones, es genial, pero por favor, si no lo hace, no le quites la confianza en sí mismo y su dignidad. Dile que está bien, es solo un examen. Están separados para cosas mucho más importantes en la vida. Hazle saber que los amas y los apoyarás a llegar a su verdadero y único potencial. Y hablando aquí respecto a ese amor, que es muy importante que les reflejemos a nuestros hijos, ponía yo ahí, les mostraba, ¿verdad?, esta foto donde están los papás participando de la cocina y todo. Cuando los papás nos involucramos en esas actividades diarias y ellos nos ven como un ejemplo a seguir, esa es la educación más linda, más natural, más genuina que hay para nuestros hijos. Este tema en cuanto a lo académico, pues replantearnos, ¿verdad? Hasta dónde queremos que lleguen nuestros hijos y tener muy en cuenta el tema que hablábamos de sus habilidades naturales y si tenemos que trabajar cosas personales en su vida antes que cualquier otra cosa, porque eso les va a dar herramientas para poder ejercer todo lo que es académico y de trabajo y laboral. Estos conocimientos, de verdad, que independientemente de que estén o no en la escuela, nos hacen estar más cerca de nuestros hijos, ¿no? Como en Así esa es, parte medular, como lo más importante. Y cuando tú tienes bien eso, estoy segura, Paola, lo demás fluye, así es. ¿no? Cuando sabes realmente entender, sentar esas bases, estos pilares, ya vayan o no a la escuela, tengan actividades extracurriculares, lo que sea, van a ir bien Así es. porque tienen las bases necesarias. Cuéntanos cómo pueden visitarte. Sí, pues tengo mi página web que es www.mividaorgánica.com.
Está mi libro también que se llama Educación en Casa. Ahí mismo en la página lo pueden localizar. Estoy en Instagram como @mividaorgánica y en Facebook tengo un grupo que se llama Educación en Casa de Mi Vida Orgánica. Y bueno, pues estamos también en YouTube, podcast, todo como Mi Vida Orgánica. Ahí pueden encontrar más contenido.